Muy buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a otra edición de su programa favorito de todos los sábados, Constru Radio Panamá, el espacio donde conversamos de ingeniería, arquitectura, construcción, infraestructura y todo lo que mueve el desarrollo del país. Les saluda como todos los sábados el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero y hoy tenemos un programa sumamente importante, especialmente para contratistas, ingenieros, arquitectos, empresas proveedoras del Estado y todos los que participan directa o indirectamente en proyectos de obra pública. El tema de hoy es realidad de contratos públicos de obras en Panamá. Porque si hay algo que todos sabemos en el sector de la construcción es que ganarse una obra pública es solo el comienzo. Luego vienen los verdaderos retos reales, como los pliegos, las fianzas, las pólizas, las multas, reclamos, cuentas, adendas, atrasos, disponibilidad presupuestaria y, por supuesto, una relación con subcontratistas y proveedores. Para ayudarnos a entender este panorama con claridad y con base legal, hoy nos acompaña un invitado de alto nivel, el licenciado Alejandro Arce, con amplia experiencia en temas de contratación pública, contratos, controversia y ejecución de proyectos. Licenciado Alejandro Arce, bienvenido a Radio Panamá, bienvenido a Constru Radio. Es un gusto tenerte en la cabina. Claro. Un gusto, Javier. El gusto es mío. Gracias por la oportunidad de aclararle a tu amable audiencia con respecto a este tema que es tan relevante. Gracias, queridos radioescuchas, por mantenerse en su dial. Vamos a entrar de lleno a materia porque hoy queremos que este programa sea práctico y que la audiencia se lleve claridad, recomendaciones y herramientas para manejar mejor los contratos públicos y entenderlo ante todo aquí en Panamá. Sin más, manos a la obra y comencemos por lo esencial. Bueno, Alejandro, para arrancar, cuéntame brevemente sobre ti y cómo te relacionas todo en el aspecto de los contratos de obra pública. Claro, ok. Bueno, yo soy de formación licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, soy abogado, tengo una maestría en Derecho Comercial y tengo otra en Docencia Superior, pero también soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Particularmente en este momento estoy en la firma de abogado Fábrega Molino, una firma pues de casi 100 años, de tercera generación, con amplia experiencia en la cual nos enorgullecemos pues de representar a los más grandes actores en no solo en materia de construcción, sino de suministro de bienes, servicios, concesiones y todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces, es una expertise que hemos estado desarrollando a lo largo de décadas y yo particularmente a lo largo de la última década, en la que también he tomado pues diplomado en contratación pública, diplomado en fianzas y demás, para siempre estar actualizado en este tema. Bueno, Alejandro, para iniciar, me salta un tema para ir entrando en calor. Cuando hablamos de un contrato público, ¿por qué es tan importante en el sector de la ingeniería y arquitectura y los proveedores del Estado? ¿Por qué es tan importante conocer este tema? Claro, bueno, verás, la mayoría de los contratistas ya tienen, digamos, su cartera, sus proyectos, a donde se desarrollan normalmente en el ámbito privado, pero el sector público a veces lo ven como que es muy complejo, un enredo de repente, y por tanto pienso yo que se está dejando mucha plata en la mesa, muchas oportunidades que ellos pudieron haber participado. Yo veo actos públicos donde participó una sola empresa o no participó ninguna empresa y se declaró desierto, exacto. Entonces, mientras más gente conozca este sector, conozca los pormenores y de repente se atreva y tenga una primera experiencia, una segunda experiencia, se van a dar cuenta pues que eventualmente sí es una actividad que ofrece pues réditos interesantes y que vale la pena explorar. Pero, Alejandro, háblame sobre el contrato público. ¿Qué lo diferencia de un contrato privado en la práctica real? Ok, bueno, verás. Contrato público y contrato privado, ambos son contratos, eso es definitivo, y por tanto son actos de comercio. O sea que nosotros quizás más adelante hablemos de cómo estos contratos tienen una finalidad pública y hay una población beneficiada,
los de tal comunidad que necesitan un puente, los de tal Un comunidad que acueducto. necesita un hospital, una escuela, pero igual es un acto de comercio. Y la intención del contratista pues es sacarle rentabilidad y en ese sentido comparte las mismas características que un acto de comercio civil o entre particulares pues tendría. La particularidad justamente pues una de esas es esa finalidad de carácter público que tiene la obra y es en razón de esa finalidad que el Estado no está en la misma condición de igualdad que el contratista, sino que siempre tendrá más poderes o más facultades y eso se va a ver reflejado en la ejecución de ese contrato constantemente, con instrucciones que el contratista tiene que acatar, ¿no? Entonces sería la principal diferencia, que es que no están en igualdad de condiciones como lo estarías en un contrato entre particulares, sino que tienes una parte que tiene un poquito más de fuerza porque necesita esa fuerza para, digamos, encargarse de que la comunidad beneficiada realmente alcance su objetivo. Pero, licenciado Arce, ¿los contratos de obra pública han evolucionado, han cambiado en los últimos 15 años? ¿Ha habido algo que ha cambiado en los últimos 15 años? ¿Ha evolucionado, ha mejorado? Pues yo pienso que sin duda, nuestra ley de contratación pública, que es la ley 22/2006, como Sí. ya lo habrán podido deducir, es de 2006, es decir, este año cumple 20 años, pero ha sido modificada en 22 ocasiones, a través de 18 otras leyes y 4 fallos de inconstitucionalidad, hasta el punto que el día de hoy ya tenemos tanto una ley como una plataforma que refleja muchas de las realidades y experiencias que hemos vivido. Todavía queda un largo camino por recorrer y eso podemos conversarlo también más adelante, pero sí ha habido cambios principalmente en temas de digitalización, mejora de procesos, estandarización de documentos y mucha claridad en las fases. De hecho, todo el tiempo tenemos que estar actualizados porque antes cosas que se presentaban en físico, ahora hay un nuevo módulo en la plataforma de Panamá Compra para presentarlo digital. Está en constante evolución la plataforma y también en constante evolución la norma. Pero tú dirías que estos cambios es para tener más controles, más transparencia o hasta más burocracia. Bueno, la pregunta es muy curiosa porque en clase yo siempre digo que si yo tuviera las soluciones, pues sería el presidente. En este caso no tengo todas las soluciones, pero lo curioso es que cuando yo le digo a los estudiantes, plantéenme ustedes una solución, enseguida yo les hago ver cómo esa trae nuevos problemas, ¿no? Y el balance entre las dos cosas que mencionas, la digitalización, simplificar trámites o incorporar nuevos controles, automáticamente hace que haya más burocracia, que se aumenten los tiempos y demás. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos agilidad o queremos hacer las cosas bien? Es un balance que es difícil sostener. Ahora mismo pues tenemos los controles que tenemos, eso produce algunos atrasos, eso beneficia en otros sentidos, como que hay doble verificación y demás, pero es un balance que definitivamente es difícil mantener. ¿Y cuáles siguen siendo esos errores que se te siguen a tu consideración repitiendo en los procesos de contratación pública, aunque existen normas claras y la ley se ha modificado varias veces? Bueno, el primero definitivamente es, digamos, si lo dividimos en dos, el procedimiento de selección del contratista, que es el concurso público, que tiene que atravesar para ganarse el contrato, y luego la segunda parte, que es la ejecución del contrato, ¿no? Si hablamos de esa primera parte, que es el concurso público, pues lo primero es que hay que asesorarse. Yo siempre digo en el despacho, Suso, me trajeron un muerto, porque viene el cliente y dice, me quieren descalificar porque dicen que tengo estos 10 defectos en la propuesta. Y yo digo, oye, podemos combatir uno que otro, pero si tienes 10 defectos diferentes, yo necesito ganarlos todos para que tu propuesta sea la escogida. Entonces, si te hubieras asesorado conmigo desde el principio, con la firma o con cualquier otra firma especialista en contrataciones públicas, de repente te hubieran ayudado a ajustar tu documentación de manera tal que de esos defectos de repente no tendrías los 10, sino que tendrías 2 o 3 que alega la entidad que tienes y que podemos combatirlos pues, de alguna manera. Sí, claro. Subsanarlo. ¿Y cuál de estas etapas del proceso, a tu experiencia, es donde más se caen los contratistas, ya sea en el pliego, en la propuesta o hasta en la ejecución? Bueno, verás, hay contratistas que ya tienen departamentos internos muy acostumbrados a contratar y hacen estos procedimientos perfectos. Nos llaman es cuando hay algún reclamo, alguna impugnación o esas cosas que se pueden interponer en el proceso. Hay otros que sí nos dicen quiero que nos asesores desde cero. Y aunque nosotros hemos preparado parte de los documentos, que también los revises y le des otra lectura. En mi experiencia, esos son los que menos se equivocan. Como dicen, el que más pregunta es el que menos se equivoca. Y yo tengo clientes que me dicen, no estoy seguro si esta coma, este punto, y yo prefiero responder todas esas preguntas, utilizar tiempo para responderlas
que no haberlas respondido y asumir que tal cosa era igual que poner tal otra cosa y que luego pues se resbale uno ahí, como dicen, ¿no? Y por supuesto, siempre asesorarse desde un principio o cuando no conoce el procedimiento. Ah, Alejandro. Por supuesto, hay gente que viene con una primera experiencia, entonces esto es complejo, como les digo, el canal está bastante digitalizado en el sentido de que hay una plataforma y demás, y es relativamente amigable, pero tiene sus trucos, hay que saberla manejarla. Y particularmente cuando estamos lidiando pues con ingenieros, arquitectos y demás, pues que están muy acostumbrados a la parte práctica, de decir, bueno, de repente esto es lo que yo sé que en mi práctica es lo que funciona y demás, pero hay que saber, digamos, alinearse a la visión que tenía su contraparte de la entidad cuando elaboró ese pliego y por qué está pidiendo esto otro, a pesar de que esto otro a consideración del contratista sería más favorable. En ese sentido hay oportunidades también para Y bueno, hablar con la siempre hay entidad. un toque de estrés porque todo tiene un tiempo para entregar el acto, ¿no? Así es, hay un plazo para hacer las preguntas, hay un plazo para que la entidad modifique el pliego hasta su versión final, hay un plazo para presentar las propuestas, hay un plazo para presentar los recursos. Esto es algo que no podemos, digamos, ahora que acaba de pasar los carnavales, por ejemplo, muchos clientes me decían, bueno, ven mandándome la propuesta, después de carnaval vemos, yo les digo, no, 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 porque apenas lleguemos de carnaval ya estamos en el primer día para hacer esto, o en el segundo día para hacer esto otro. O sea, cuenta conmigo y mi disponibilidad siempre, porque aquí tenemos que estar permanentemente, pues, pendientes. Y bueno, Alejandro, ¿cuáles son hoy las principales modalidades o tipos de concursos públicos que se usan para las obras? Ok, bueno, nuestra ley reconoce varios tipos de contratación pública. Primero está la compra menor, que es la que es menos de $50,000, que quizás no suena como la más atractiva, porque no son la construcción de hospitales, escuelas y demás, pero hay muchas cosas interesantes ahí, como la reparación de un muro, la impermeabilización de una losa, cosas que, pues, ¿Algún con volumen, suministro, exacto, suministro de y vehículos? demás cosas por ese estilo que con volumen pueden resultar interesantes. Luego ya tenemos los actos que son un poco más complejos, arriba de $50,000. Estamos hablando de las licitaciones públicas como tal, que son las que se escogen en base al mejor precio. El que tenga el mejor precio es el primero que va a ser evaluado y si cumple con los requisitos, entonces ya se le otorga el contrato. Si no cumple con algún requisito, se pasa al segundo de mejor precio y así. Y por último, las más complejas, que son de $500,000 en adelante, las licitaciones por mejor valor, a donde es un poco diferente. Hay una tabla de ponderación y te evalúan tus experiencias, te da ciertos puntos, tu capacidad o solvencia financiera te da ciertos puntos, tu hoja de vida, el personal que tú propongas te da otros puntos y al final se suman los puntos y se hace como una tabla para ver quién gana, ¿no? Por eso serían más o menos las tres Y modalidades. este último que me dijiste, esta última modalidad aplicaría entonces para las obras medianas y obras grandes, ¿cierto? Tradicionalmente es las que se ven, porque la ley dice que esa es la que hay que utilizar cuando el objeto de la contratación es muy complejo. Entonces, pues difícilmente habrá algo más complejo que la construcción de una escuela, un hospital, una carretera, un puente. Tradicionalmente son las que se utilizan. Sí es posible ver algunas que sean por precio y que no sean con esta tabla, es decir, que sean licitación pública, no por mejor valor. Cuando es algo, digamos, muy cajonero, a donde realmente, pues, con tal de que la persona cumpla con los requisitos mínimos, ya lo único que falta ver es cuál es el precio, ¿no? Para el Estado. Pero normalmente sí son actividades de largo plazo y bien complejas que requieren el tipo de concurso que es el de mejor valor, donde se Y evalúan varios Alejandro, aspectos. ¿cuál es la que tú consideras más riesgosa para el contratista? ¿Hay alguna que tú consideras más riesgosa? Bueno, hay un tema que es que si es por mejor valor, van a haber mínimos y máximos de puntos. Y, por ejemplo, van a pedir tus últimas experiencias en los últimos 10 años o en los últimos 5 años o 15 años. Y quien tenga las experiencias que más se asemejen a lo que ahora se está buscando se va a llevar la mayoría de puntos, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de complejidad, que es el de tener ya cierta experiencia para poder aportarla o traerla al contrato público, a este concurso que estamos hablando. Y hay otra complejidad que es de tipo documental, que hay que, pues, mantener Sí, el orden de la presentación. Si los tener documentos los vienen documentos, en idioma extranjero hay que traducirlos, si vienen del extranjero hay que que apostillarlos, no estén hay que... vencidos, Exacto, te DGI, imaginas la registro cantidad de veces que he público. visto cédulas vencidas, pases y salvos vencidos, certificaciones que no son las correspondientes, experiencias en las que no se menciona el plazo del contrato, qué fue lo que hiciste. Hay muchas cosas que es mejor evitar, pues. Bueno, para ir entrando un poquito más en práctica, ¿qué debería revisar yo como contratista antes de participar, Alejandro? Incluso
hasta antes de gastar el dinero para preparar la propuesta, porque parece mentira, pero preparar una propuesta para ver si tengo la posibilidad, hay un gasto en tiempo, Por supuesto. en costos. ¿Qué tú me podrías decir? ¿Qué debo revisar antes de embarcarme participar en una propuesta? Lo primerito va muy alineado con lo que dices, es examinar la viabilidad del proyecto. Para ti como contratista, hay que sacar los números y debe existir un margen razonable para que tú puedas, primero, sufrir de las demoras que sufre el contrato público, que es un poco diferente al contrato privado, porque hay refrendo de la Contraloría y otras formalidades. Entonces, todo ese tiempo tienes que poder computarlo para poder determinar que este proyecto es viable, ¿no? Si tienes un margen, pues, de apenas menos de un 5% y demás, ese margen se va a consumir entre adendas, entre el tiempo que vas a tener que esperar, imprevistos y demás. Entonces, tienes que examinar muy bien si es un proyecto que te suena interesante, pues tus costos, tu rentabilidad. De repente no lo estás haciendo por la rentabilidad de ese proyecto, sino para más exposición o para luego calificar a unas más interesantes. Sí. Hay un tema de prestigio y de reputación también. Eso se le puede asignar un valor en ese sentido, pero yo estoy hablando de estrictamente el valor costo-beneficio que te va a representar. Eso es lo primero que hay que hacer, es examinar la viabilidad de la propuesta. Luego habría que ver de los requisitos, cuáles ya tenemos, digamos, más o menos a mano, cuáles habría que salir a buscar. Oye, mira que yo hice 5 proyectos similares como estos, pero uno fue en Colombia, el otro fue en Perú, el otro fue para contratistas internacionales, ¿no? Entonces hay que salir a buscar esas referencias y demás, y hay que ver si los tiempos nos dan. Entonces primero ver si el dinero nos da, y luego ver si el dinero nos da y los tiempos nos dan, entonces de repente podemos aventurarnos a participar, ¿no? Pero eso es el primer ejercicio que hay que hacer, tiempo y dinero que se va a invertir en el proyecto. Pero específicamente, ¿qué detalles del pliego terminan dejando fuera a una empresa, aunque tenga la capacidad técnica? Yo creo que esto es lo último que tú mencionas, ¿no? De que tengo las referencias. ¿Son estos detallitos o tú consideras que hay algunos otros que pueden dejar, aunque yo tenga la capacidad de hacer el proyecto? Realmente la jurisprudencia en el sentido de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Tribunal de Contrataciones Públicas, ha ido en el sentido de dejar de descartar proponentes por formalismos que, como dice la norma, no incidan en la validez ni supongan menos garantías para el Estado. Es decir, si alguien tiene verdadera capacidad de ejecutar esa obra y la ha demostrado a lo largo del concurso, del proceso de selección, no puedes dejarlo fuera porque le faltó un guión o una coma aquí o un guión en la cédula por allá, ni cosas que al final no inciden en la validez de su propuesta. Entonces, la jurisprudencia va en ese sentido de que cada vez se está valorando más realmente cuál es la experiencia que trae ese contratista a la mesa, no los formalismos. Pero igual eso no significa que podemos descuidar la forma y decir, pues todo el mundo sabe que yo soy un contratista muy importante, mi experiencia es muy evidente. No, tienes que utilizar los modelos que te dice el pliego de cargos, tienes que apostillar tus documentos, tienes que traducirlos con traductor público autorizado. O sea, sí hay unas formalidades mínimas que se deben cumplir y que se deben guardar pues en todo momento. Pero ¿cómo funciona la evaluación de estas propuestas? ¿Y cuáles serían los puntos típicos donde surgen controversias en tu experiencia? Bueno, las propuestas una vez presentadas, ese mismo día se conocen, todas las propuestas se presentan, si son bajo la Ley de Contrataciones Públicas Regulares. Panamá Compras, ¿no? Exacto, a través de este portal, en el cual tienes un día, una fecha máxima y una hora máxima, y enseguida, al minuto siguiente, ya están disponibles en la plataforma todas las propuestas de todas las personas que las ingresaron, con todos los documentos con los que vienen adjuntos. Entonces, enseguida empieza una doble tarea. Por un lado, la entidad empieza a evaluarlas, y a ver si se cumplió con los documentos. Y por otro lado, los proponentes, rivales, llamémoslos en este sentido, los que están buscando ganarse ese mismo contrato, también empiezan a rebuscarla para poder decirle a la entidad todos los defectos que tenga la tuya con respecto a la mía, ¿no? Entonces hay guardar la formalidad no solamente es para poder complacer a la entidad a la que te está pidiendo los documentos, sino también para poder blindarte contra los otros que están persiguiendo un concurso, los otros que están persiguiendo el mismo premio, ¿no? El mismo contrato. Pero, ¿qué tanto influyen los recursos de impugnación en esta última parte en los tiempos reales de proyectos? Ha habido licitaciones que he visto que en recursos de impugnación demoran 6 meses, 8 meses. Sí, claro, bueno, verá. Lo que sucede aquí es cuando el recurso prospera, es cuando es el problema. Y ya no es un problema del que puso el recurso. Voy a explicarlo brevemente. Nosotros vemos, digamos,
que se va a celebrar un concurso muy importante para la construcción de un hospital. Y viene alguien y reclama el pliego de cargos porque dice que tal requisito es excesivo. ¿Por qué estás pidiendo 10 proyectos en los últimos 5 años? ¿Por qué no 5 proyectos? ¿O por qué no en los últimos 10 años? Para que tenga más margen para buscar mis experiencias. Y la gente de una vez salta y dice, mira, ya están los contratistas entorpeciendo el proceso poniendo recursos. Pero luego que vemos que la Dirección de Contrataciones Públicas acoge ese reclamo, dice que tiene razón el que reclamó y ordenan flexibilizar el pliego. La mayoría del tiempo entonces se pierde haciendo el nuevo pliego con las nuevas condiciones que son un poco más flexibles. Entonces al final no fue culpa del que interpuso el recurso, que es como lo visualizamos normalmente. Yo he visto actos importantes donde se han puesto 3 veces recursos contra el pliego y se ha ido atrasando la fecha de presentación de propuestas, pero las 3 veces los recursos no han sido desestimados, han prosperado y han ordenado a la entidad corregir cosas en el pliego. Entonces, al final, ¿de quién es esa responsabilidad? De la entidad que está haciendo un pliego que no está cumpliendo con las condiciones de igualdad de proponentes y demás que debería estar cumpliendo. Entonces, no siento que es como correcta esa percepción de que los recursos atrasan el proceso, sino que realmente... ¿Lo hace más transparente? En cierto sentido sí, porque todo el mundo puede ver el recurso, todo el mundo puede ver la decisión, y si la decisión era que en efecto la entidad se equivocó y hay algo que corregir, hay que corregirlo. Fíjate que en la impugnación yo hice cálculo manual, conté todos los fallos del Tribunal de Contrataciones Públicas del año pasado, 2025 que acaba de pasar, eran más de 300 fallos, y aproximadamente en el 60%, era 59 punto tanto por ciento de los casos, se ordenó revertir lo que había hecho la entidad. Entonces vemos más casos en los que ordenan revertir lo que hizo la entidad que casos en los que desestiman el recurso de la persona. O sea que al final sí tenemos mucho error por parte del que elabora el pliego o por parte de la persona que está encargada de las instrucciones de la licitación, y a veces eso atrasa más que lo común que pensamos, que es que lo que lo están atrasando son las personas que están poniendo un montón de recursos. Están poniendo recursos porque están viendo defectos. Pero, Alejandro, aclárame. Es muy frecuente que, por ejemplo, que un contratista se gane una licitación, un acto, y luego el contrato se demore en trámites internos. Claro, bueno, ahí estamos hablando de la parte ya no precontractual o del tema del concurso, sino la parte contractual, que como tú bien mencionabas al inicio es el inicio, valga la redundancia. Ahí es donde comienzan los verdaderos. Si creías que armar un par de papeles para participar en el concurso era un problema, imagínate cuando la entidad te diga que esto que construiste, mejor lo hubieras construido de esta otra manera y ahora hay que tumbar esto y construirlo de acá. Esas son las verdaderas complejidades y negociaciones que son complejas, ¿no? En ese sentido, pues, debo decir que sí es común que haya, digamos, variaciones y que haya, por otro lado, lo que llamamos desviaciones. Una variación es cuando la entidad te dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que originalmente teníamos previsto esto, pero vale la pena cambiarlo porque mira esta razón y esta otra razón, y te lo fundamenta. Una desviación es cuando te dicen, oye, a pesar de que esto dice que hagas esto, mejoras esto otro, y ni siquiera lo vamos apropiadamente a documentar en una adenda o en un cambio formal. Eso sí es lo que debemos evitar. Nosotros podemos entender que el contrato surja variaciones y demás. De repente cuando vas a picar te das cuenta que el suelo es diferente o más duro de lo que tenías previsto. O te das cuenta te que dijo, la comunidad se organiza y ponen unas quejas y te hacen darte cuenta de unas cosas que no te has dado cuenta. Yo he tenido escuelas que una vez construyó alguien a donde de repente resulta que si ponías la cocina a donde debía quedar, entonces el humo le pegaba a este otro edificio. Salón de clases. Ajá, entonces había que remodelar la cocina. Hay variaciones y hay situaciones muy justificadas por las que hay que cambiar un contrato. Lo que no podemos incurrir es en desviaciones. Es decir, que bueno, la entidad me dijo que hiciera esto diferente, entonces voy y lo hago diferente una vez. No, denme mi orden de cambio formal. Vamos a reformar lo que dice el contrato y vamos a llevar una relación pues clara y ordenada, no con propósitos de entorpecer esto, porque yo de una vez puedo entrar a remodelar, sino que tenemos que llevar el control documental de todos los cambios y demás, para que luego justamente me refrenden mis pagos y mis cuentas y demás y todo vaya pues en orden, ¿no? Alejandro, yo sé que tú eres especialista en fianzas. No me quiero ir del programa sin hablar un poquito de lo que es el concepto de la fianza. Yo sé que en la obra pública existe el concepto, la fianza. Quisiera saber cuáles son las típicas fianzas que se exigen y qué cubren realmente. Ok, bueno, nosotros tenemos, vamos a decir que hay 3 que serían las más relevantes en esta ocasión. La primera es la fianza de propuesta. La fianza de propuesta tú la acompañas con los documentos de tu propuesta y básicamente es un documento a donde una aseguradora está diciendo,
este contratista está presentando una propuesta, digamos, por $6 millones para construir un centro de salud en tal lugar. Entonces, ese monto él lo va a mantener, porque el proceso de contratación va a demorar. Y no puede ser que cuando él gane y le pongan el contrato enfrente, él diga, ¿sabes qué? En ese momento eran 6, pero ahora mejor me conviene 6.4 millones. No, el precio que le está poniendo él lo va a mantener. Y si él no lo mantiene, entonces la aseguradora paga una especie de penalty, por así decirlo. Si él dice, no, ya el contrato no me interesa, a ese precio no lo voy a firmar y se va, la aseguradora entonces paga un monto establecido en esa fianza. Eso es lo primero, la fianza de propuesta. Eso se exige en los actos arriba de $500,000. Entonces, en todas estas obras complejas que son pues el objeto principal de este programa. La segunda sería la de cumplimiento, que es la más importante. La de cumplimiento cubre 3 cosas. Cubre la ejecución del contrato, es decir, se supone que vas a hacer, para seguir el mismo ejemplo, un centro de salud en los siguientes 48 meses, es decir, 4 años, vamos a decir que estás haciendo un hospital bien complejo. Eso va a tener ciertas etapas y demás. Bueno, esta fianza de cumplimiento ahora va a garantizar todo ese periodo de ejecución. Luego va a garantizar el periodo de liquidación, que es cuando saldemos cuentas. Es decir, cuando entrego ya el hospital, resulta que yo me atrasé, entonces tengo unas multas, pero resulta también que hay unas cosas que tú me ibas a pagar diferentes según acordamos durante la ejecución del contrato. Bueno, y hay unas cuentas que tengo pendientes. Hacemos el cruce, ese es el periodo de liquidación. Ese periodo también está cubierto por la fianza. Y luego viene un periodo adicional que es de garantía, porque la infraestructura podría después sufrir de rajaduras, filtraciones, problemas estructurales, todo tipo de cosas que también tienen que estar cubiertas. No es simplemente pues que entregué y adiós. Y pues. De repente el contratista se desentiende, pero la aseguradora siempre va a estar brindando ese respaldo hasta el final. Entonces, las fianzas son garantías. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que ir. En este mismo ejemplo, digamos, una comunidad muy necesitada de un centro de salud. Entonces, eso tiene que suceder, ya sea que el contratista se encargue o que incumpla y la aseguradora entre y entonces se encargue ella de finalizar el proyecto o por lo menos de compensar al Estado por esa falta de ese contratista. Pero uno de los dos tiene que cumplir, con el contratista o la aseguradora. Entonces es para tener esa doble garantía, valga la redundancia, de que la obra se va a hacer. Finalice la obra. Y finalmente, la de anticipo, la fianza de anticipo, es muy importante. En estos contratos complejos a veces vemos que hay una parte que se necesita en adelantado. No podemos esperar hasta entregar la primera etapa de la escuela o del hospital o de la carretera para que me paguen, porque yo necesito un fondo inicial para mano de obra, recursos, materiales y demás. Entonces la entidad dice, bueno, yo te puedo adelantar una parte si tú me traes una fianza de una compañía de seguros que dice que tú vas a utilizar ese dinero no como adelanto de la ganancia, sino un adelanto que vas a utilizar efectivamente para comprar materiales o para contratar a tu planilla, para organizar tus cuadrillas y demás. Es para eso que vas a utilizar el anticipo. No es una ganancia anticipada. Entonces, esa fianza garantiza el uso de esos dineros. Una vez que el contrato progrese en el tiempo y haya superado las etapas que había que superar, ya pues esa fianza va a perder su vigencia porque ya habrás utilizado los dineros pues correctamente. Pero esas son las 3 fianzas: propuesta, cumplimiento y de anticipo, que en un contrato de obra son las más usuales o regulares. Y como contratista, ¿cuáles serían los errores más comunes que puedo tener en temas de fianza y seguros en una obra pública? Bueno, verás, la aseguradora no es alguien en que tú debes desconfiar. La aseguradora está para respaldar la obligación que tú tienes. Entonces, a veces en los contratos empiezan a ocurrir desviaciones, como yo lo llamo, digamos, no me han sacado todavía tal permiso, pero ¿sabes qué? Es verano, no está lloviendo, voy a aprovechar para empezar a construir, después veo cómo saco el permiso. Empiezan a ocurrir cosas que no deberían ocurrir, desviaciones como yo lo llamo, y no se las ha ido comunicando a la aseguradora. Y la aseguradora está ciegamente, pues cada vez que hay que renovar la fianza, tirando los endosos o las renovaciones de la fianza, y ahora está cubriendo un proyecto que prácticamente es distinto al original, porque no le estuviste comunicando de los cambios. Entonces, cuando vienen los problemas y la entidad llama a la aseguradora a capítulo a decirle, hey, el contratista no me está cumpliendo, cuidado porque puede ser que tú tengas que intervenir, la aseguradora se lleva pues la sorpresa de que las cosas han cambiado y no se lo han comunicado, y eso puede inclusive llevar hasta la nulidad de la fianza y demás. Entonces, el primer error entre contratista y fianza sería ver a la aseguradora como una especie de obstáculo, rival, o me da miedo decirle que las cosas han cambiado. Díselo oportunamente. Es una entidad que está encargada de... El interés de ella es que no ejecuten esa fianza. Claro. Que es el mismo interés tuyo. Entonces, digo, tienes una persona que alinea sus intereses con el tuyo, debes utilizarla para que te respalde. Ella contrata abogados, contrata expertos, va, habla con la entidad y dice, no, mira,
ok, pareciera como que él no ha cumplido, pero mira que si te fijas acá, pareciera que entonces sí. Él va a ayudarte, la aseguradora va a ayudarte a restablecer ese orden y a que las cosas se lleven bien, porque lo que la aseguradora quiere es que llegue hasta el final, haber cobrado su prima por la fianza, Sí. se extingue la fianza y dice, listo, nos vemos en el siguiente proyecto. Así que ese es el primer error, es como desconfiar o no darse cuenta que la aseguradora y el contratista en realidad tienen intereses que están alineados. Bueno, mencionaste algo de ejecutar. ¿Qué pasa cuando la entidad ejecuta la fianza, Alejandro? Ok, es una pregunta interesante porque a veces se piensa que es nada más una de las dos cosas las que puede suceder, pero es cualquiera de las dos y son las siguientes. La aseguradora tiene la opción de o pagar un importe, una multa. Tradicionalmente en estos contratos tan complejos puede ir hasta el 50%. El mínimo es 10, el máximo es 50. Para las fianzas de cumplimiento. Estamos hablando de 50% de la obra. Yo he visto obras de 14 millones donde la fianza era por 7. He visto obras de 100 millones donde la fianza es de 50. Son obras, nosotros tenemos la línea 3 del metro donde la fianza solita es por 500 millones de dólares. Entonces tenemos fianzas que son por importes importantes. Entonces la primera opción que tiene la aseguradora cuando le han notificado que el contratista le ha incumplido es pagar el importe de la fianza. Decirle a la entidad, disculpa que este contratista te incumplió, ni modo, aquí está la suma que yo te dije que te iba a pagar si esto ocurría. Esa es la primera. Pero la segunda es si la aseguradora ha hecho el estudio de que en realidad mejor terminar la obra. Hay obras que están... Había un tema en el aeropuerto de una obra que estaba al 98% de avance, exacto, faltaba 2%. Y habían cuentas pendientes por pagarle al contratista por, digamos, 5 millones de dólares. Y la fianza es por 25. Entonces la aseguradora dice, ¿por qué pagaría 25 millones? Mejor, yo consigo a alguien que por 500 mil dólares me haga ese 2% que falta, me hago acreedora de las cuentas del contratista. Ahora las cuentas, las que están pendientes por pagar, me corresponden a mí. Y esa cuenta me sale mucho mejor, terminar el proyecto me sale mejor que pagar el importe de la fianza. Entonces esa es la segunda alternativa. La primera es pagar el monto que tienen que pagar. Si es muy complejo, yo he tenido aseguradoras y las he acompañado a donde van a una comunidad bien alejada y de repente dicen, no, terminar esto sería un verdadero dolor de cabeza. Mejor pagamos y ya. Listo, perfecto, es válido. Esa es una de las opciones. Pero hay otros proyectos donde le hemos ayudado a la aseguradora a hacer el examen de viabilidad en el que determinan que en efecto vale la pena, aquí sí vale la pena, subcontratar a alguien, que esa persona termine la obra, que no me ejecuten mi fianza y resulta que es menos lo que gasto que lo que hubiera tenido que pagar si ejercía la primera opción, pues así, por así decirlo. Bueno, para ir cerrando este tema de aseguradoras y fianzas, yo quiero preguntarte que si tú crees que las fianzas están protegiendo más al Estado o se han convertido en un elemento de presión excesiva hacia nosotros los contratistas. Bueno, yo creo que hay parte y parte. Primero, que la fianza, lo primero que el contratista ve es que es un gasto, porque emitir la fianza, hay que pagar la fianza, hay una prima y es importante la prima que hay que pagar. En este sentido, yo siempre he exhortado y siempre he dicho, no, pásame acá el correo del corredor o de la aseguradora y yo voy a conversar con ella porque la fianza tiene que ser tasada no por el monto del contrato y ya. Eso es uno de los factores, pero dice la ley que todo producto de seguro debe ser tasado en base a información estadística. Entonces yo te he demostrado mi capacidad, que he cumplido. Te he demostrado de todo por qué me estás tasando tan alto la fianza. Entonces no siempre está escrito en piedra el precio de la fianza. Entonces si vemos que la fianza nos entorpece en el sentido de que es un gasto, tengamos pues en cuenta que eso se puede negociar. Aparte hay 22 aseguradoras en la plaza en este momento, de las cuales 18, 19, hace poco hice un estudio de esto, tienen el producto de fianza. Entonces, es un producto diverso y hay diferentes actores en el mercado. Podemos conseguir una cotización que sea un poco más acorde a nuestro presupuesto. Eso es lo primero. Si vemos la fianza como un gasto, tengamos en cuenta que se puede negociar y que se puede también entre varias aseguradoras cotizar y escoger pues la que más sea conveniente. Y si se está viendo la fianza como un obstáculo a nivel, digamos, documental o pues que conseguirla es un atraso y demás, lo que también yo recomendaría en este sentido es dejarlo en manos de alguien que se encargue de eso. Porque pues, yo siempre digo que zapatero a sus zapatos. Si usted tiene una tienda de impresoras, dedíquese a vender impresoras. Si usted construye, dedíquese a construir. Y déjele papeleo a los abogados o a su equipo administrativo interno si tiene la capacidad para que ellos sean los que van. La gente que maneja temas de contratación ya sabe que desde ya tienen... Hoy un cliente me llamó y me dice, ¿sabes qué? Todavía no nos hemos ganado el contrato, pero desde ya quiero empezar a negociar con las aseguradoras qué precio me ponen para la fianza y demás. Esa es la actitud correcta. Quizás no te la ganas, desperdicias un poquito de tiempo,
pero si sí te la ganas, te ahorraste pues esa corredera que hay pues a nivel documental. Bueno, Alejandro, antes de ya finalizando el tema, no me quiero ir del programa sin mencionar el tema de las multas. A tu parecer, ¿cuáles son las multas más comunes que hay en los contratos de obra pública en Panamá? Bueno, la más común sin duda es la multa por atraso. Por atraso, Multa por atraso cierto. en la entrega. El contrato establece plazos y nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces llegó el inspector de la entidad y dijo, ¿sabes qué? Quiero que me arregles esto, pero aunque eso no esté formalizado en un cambio formal al contrato, tu plazo va a seguir siendo el mismo plazo que tenías. Entonces tú tienes, digamos, 90 días para llegar a cierto hito o 180 días para llegar a cierto hito. Hasta que tú no cambies esa cláusula en el contrato, tu plazo es 180 días. Entonces tienes que tener en cuenta que si te han pedido cambios y demás, tú tienes que pedir que te hagan el cambio respectivo en el contrato, porque si no, tu plazo va a seguir siendo 180 días, van a llegar a los 180 días, no vas a haber cumplido y tú vas a tener, digamos, una excusa, una razón, que es que me lo pidieron diferente, no me lo recibieron por esto, pero esa razón no la vas a tener apropiadamente documentada. Entonces lo único que se va a ver a nivel de la Contraloría y de la gente que está fiscalizando estos contratos es que incumpliste con el plazo y te corresponde la multa. Entonces esa es la más común, ¿no? Pero, ¿qué tanto depende la multa? ¿Depende más del inspector, la entidad, o es un tema del mismo contrato, Alejandro? Bueno, debemos tener en cuenta que la multa se puede apelar también, Ajá, eso podemos ok. conversar también un poquito, porque tampoco está escrito en piedra. Si tú tienes la convicción de que tú hiciste lo que dice el contrato y el producto que tú has entregado es de las especificaciones y de la calidad que te requería el pliego de cargos y el contrato, y aún así no te lo están recibiendo, hay una obligación de la entidad que está en la ley que dice recibir los bienes y servicios que le han sido otorgados de acuerdo a las garantías que exigía el pliego de cargo. Entonces, si tú has cumplido y aún así te quieren multar porque es que por capricho de alguna entidad lo quieren diferente, tú puedes acudir ante los tribunales y apelar esas multas, y hay muchas resoluciones favorables, porque la gente dice, bueno, es que la entidad y el tribunal están en el mismo lado porque los dos son el Estado, Sí. pero en realidad no están así. La entidad tiene sus intereses particulares, que es que se construya esa obra, ese hospital, carretera, escuela, lo que sea, y el tribunal está es para absolver los reclamos de multas y los reclamos y las impugnaciones que haya. O sea, tienen funciones diferentes y al tribunal no le pesa la mano para revocar una multa, para llamarle la atención a la entidad y demás. Así que yo diría que lo veamos en dos sentidos. No has cumplido, pues te corresponde tu multa. Has cumplido y y igual te quieren multar, bueno, toma en cuenta que existen unos mecanismos para combatir eso. Pero, ¿qué documentos tú consideras que son claves como para uno contratista defenderse, ya sea tener bitácora, informes, correos electrónicos, alguna acta? Es que hay que mantener la formalidad. La entidad no es tu amiga. Uno va haciendo estas relaciones porque llevamos años construyendo este proyecto juntos y al final entonces la gente te escribe por WhatsApp y no sé qué. El contrato tiene mecanismos de notificaciones escritas mediante notas que Ahora es llevan muy secuencias verbal, me llamo o el contratos inspector. electrónicos. Exacto, pero digamos, inspector, con mucho gusto podemos conversar sobre hacer ese cambio, pero de repente, si me lo puede enviar al correo electrónico que está puesto en el contrato para recibir las comunicaciones, para yo tener claridad sobre el asunto. O sea, hay que siempre estar encaminando la relación hacia la formalidad, porque en este momento, en este ejemplo que estamos utilizando, estamos de buenas, pero de repente mañana no estamos tan de buenas cuando me dicen, oye, ¿por qué tú me estás entregando esto si el contrato dice esto otro? Oye, pero ¿cómo así si tú me pediste que lo cambiara? O sea, no me consta esa comunicación en ningún lado. Entonces, mejor llevar una apropiada documentación con notas, secuencias y demás. Parece más aburrido, parece más tedioso, pero es lo que te salva a la hora del problema. Cuando a mí me llega el caso y dice, es que hubo un montón de cambios. ¿Quién ordenó ese cambio? El director de no sé qué. Pero ese no es el representante legal de la entidad. ¿Por dónde te comunicaron ese cambio? Que por correo electrónico, pero está otro correo. Ese no es el correo que dice el contrato para recibir las notificaciones. Entonces, nos hacen un poco más complicado la labor de defenderles si ellos mismos han propiciado una relación, digamos, informal con la entidad. O sea, que no se formaliza correctamente, ya sea si la obra cambia, no sé, Alejandro, se producen adendas o órdenes de cambio. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que, mira, al principio la entidad tiene una expectativa. Dice, allá en esa colina que está por allá me gustaría que quedara un hospital. Pero no se han hecho realmente los estudios de suelo, cómo impacta eso a la comunidad. Hay muchas cosas estudios que debiesen anteceder el concurso, pero que a veces no se han hecho en la realidad. Entonces el contratista cuando se hace ganar el contrato, él también tiene una expectativa. Él dice, la entidad quiere un hospital allá trepado en esa colina, yo voy a construir un hospital trepado allá en esa colina. Pero de repente me encuentro con un montón de situaciones, como digo, de suelo, del clima, de la comunidad, etcétera, que no había contemplado. Entonces debemos entender que es normal y es dinámico la construcción.
las fases constructivas tienen un dinamismo que pues tú conocerás Sí. muy bien y tus invitados mejor todavía. Lluvias. Hay de todo. Lluvias, no hay acero. Hay de todo. Entonces no podemos estar en la ingenuidad de pensar pues que ese contrato que me gané no va a sufrir ninguna modificación. Si es una obra de alta complejidad, lo más seguro es que no lleguemos a feliz puerto exactamente como lo visualizábamos al inicio. Lo importante es que si en algún momento nos tropezamos con algún obstáculo, tomemos nota y hagamos lo que hay que hacer para evitarlo y no volver a tropezarnos con él. Es decir, formalizar las cosas, es decir, hemos notado que aquí va a haber que hacer un trabajo adicional al originalmente previsto Sí. por cuestiones del suelo, por cuestiones de la estructura que teníamos que rehabilitar, por cualquier cosa. Entonces, documentemos este cambio, busquemos la partida presupuestaria para hacerle frente a ese cambio que hay que hacer, cambiemos la cláusula en el contrato, cambiemos el plazo, prorroguemos las fianzas, hagamos todo lo que hay que hacer a nivel documental y luego entonces yo voy e intervengo. No que, como yo siempre digo, la frase que dicen, aprovechemos el verano, no que como no está lloviendo, entonces arranco a construir de una vez, no. Si luego tenemos que construir como está lloviendo, perfecto, pero mejor que estemos construyendo algo que esté bien documentado, no lo que hayamos acordado informalmente con la entidad. Bueno, ya llegando a la recta final del programa, no me quiero ir sin ponerte contra la pared, Alejandro. Y hay un tema que causa mucha tensión para nosotros los contratistas. ¿Por qué se demoran tanto los pagos de las cuentas de las obras públicas? Bueno, esto es un tema que no se puede. Mira, yo hice una pequeña cápsula informativa el otro día para los colegas de APE, que les Ajá. mando saludos, sobre mitos y realidades de la contratación pública. Y yo les decía muchas buenas noticias. Les decía, hay contratos de todo tipo para el tamaño de tu negocio. Los plazos en cuanto al concurso no son tan irrazonables como parecen y demás. Muchas cosas que yo les decía, pero a donde no podía darle buena noticia era en la agilidad del pago. Sí es verdad, tenemos una realidad, que es que este Eso es el puede tipo de contratos que asfixiar demora. cualquier cosa, cualquier empresa. Así es, pero entonces primero, recordando aquello que hablamos un poco al principio, hay que, cuando estás examinando la viabilidad del proyecto, tú tienes que poner entre tus costos este atraso. Para entonces tú poder decir, oye, de verdad que, porque si tú tienes mucha experiencia en el sector privado, dice, yo he hecho muchísimos edificios residenciales, normalmente me demoran año y medio, por poner cualquier plazo. Acá la entidad quiere, pues, la nueva sede del Ministerio de Gobierno en David. Perfecto. Y va a ser un edificio más o menos de estas características, muy acostumbrado a los edificios de oficinas, digamos, que yo estoy acostumbrado a hacer. El tiempo debería ser el mismo. No. De repente, para ti construirlo, el tiempo va a ser el mismo. Pero para que te paguen, el tiempo no va a ser el mismo. Entonces, ese atraso tú tienes que computarlo cuando estás examinando la viabilidad del proyecto. Y si lo hiciste bien, si hiciste ese ejercicio financiero serio, luego cuando sufras esos atrasos, deberías tenerlo relativamente contemplado en tu presupuesto. Pero vamos a decir que hay situaciones extraordinarias en las que realmente se atrasa de sobremanera. Por ejemplo, pasó en la pandemia, pasó con la guerra de Ucrania, que irracionalmente subió los precios de los materiales a una expectativa que no era la prevista. No estamos hablando de la inflación normal, sino un evento pues, mundial que incide en el precio del recurso humano y material disponible. Bueno, en ese caso se pueden pedir equilibrios contractuales, fórmulas en las cuales te puedan reconocer ese tipo de atraso y demás para que algo también puedas compensar en ese sentido. No son cosas que yo me atrasé 50 días, entonces quiero $1 millón adicionales. No, hay fórmulas polinómicas muy claras, muy establecidas para ustedes que son de las ciencias, ¿no? De la ingeniería y de la arquitectura. Hay unas fórmulas muy claras de cómo tasar el alza en los materiales y el alza en los salarios mínimos en la construcción y demás por este evento imprevisto que sucedió. Ya ha sucedido de todo. Lo que le está sucediendo a usted en su proyecto, ya le pasó a alguien en otro proyecto y ya se buscó cuál era la solución y demás. Entonces, ya existen fórmulas para también tratar de compensar eso un poquito. Así que diría que para resumirlo, preverlo, es decir, viabilizarlo desde un principio. Y segundo, cuando las cosas están sucediendo, los números ya no están dando, hay alguna situación o cosa que yo le puedo proponer a la entidad para restablecer ese equilibrio que yo tenía, esa expectativa. Eso se puede tasar, se puede negociar y lo podemos lograr. ¿Y qué significa el concepto de, que yo lo he escuchado mucho, de que no hay disponibilidad presupuestaria? Bueno, esto es un tema... sí, es un tema... Tengo que tocarlo al licenciado Arce, tengo que tocarlo. Eso es así, es la verdad, mira. Nosotros tenemos una limitación que es de tipo constitucional, en la que nos dicen que las partidas presupuestarias, los presupuestos los tienen que hacer las entidades anualmente. Entonces, de una vez, cualquier contratista que escuche aquí diga, oye, pero yo me he ganado un contrato para hacer un hospital por 5 años, 4 años, 3 años, una carretera, un puente, que no va a estar listo en un año de ninguna manera. Por eso es que vemos que en los contratos se detalla la primera partida, que es la que en este año la entidad tiene disponible para hacerle frente a los pagos que sean en este año,
y luego lo que hay es una cláusula en el contrato en la que la entidad se compromete a buscar las partidas en los años siguientes. Porque recordemos también que las partidas, el presupuesto lo hace cada entidad, pero luego lo somete a donde la asamblea para ver si se lo aprueban o no. Y la asamblea al final le dice recorta por aquí, recorta por allá. Entonces, una entidad seria que hace bien su presupuesto, lo primero que tiene que salir a garantizar es suficiente recurso para los compromisos que ya ha adquirido. Es decir, tú como entidad sabes que tú tienes el Meduca, digamos, tiene 5 contratos andando para 5 escuelas en este momento. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, esos 5 contratos yo tengo la plata este año para pagarlos. El próximo año depende de lo que la asamblea me apruebe. Cuando yo voy a la asamblea tengo que darle prioridad a que me aprueben los montos para hacerle frente a los compromisos fijos que ya yo tengo con contratistas. Entonces, al final, para responder tu pregunta, sí es verdad que hay cierta incertidumbre en el sentido de que tú tienes un contrato que nada más te dice cuál es la primera partida, sí, pero no te dice de dónde van a salir los recursos de ahí en adelante cuando es multianual. Lo que tienes es un compromiso del Estado de salir a buscar esos recursos. Pero la, digamos, más o menos buena noticia es que, por lo menos, solamente teniendo esa cláusula que dice que el Estado está en la obligación de salir a buscar los recursos, en el evento de que el Estado no encontrara los recursos, tú tienes una cláusula contractual que puedes exigir judicialmente ante los tribunales y pedir una compensación en ese sentido. Entonces, digamos que para darle tranquilidad al contratista, él va a tener la primera partida plenamente identificada en el contrato y luego lo que va a tener es un compromiso en firme del Estado de ir a buscar en las partidas o el presupuesto siguiente. Que si bien no es lo ideal, me gustaría tener bien claro de dónde viene todo el dinero de aquí hasta el final. Por lo menos me conformo con tener claro de dónde viene la primera parte y tener un compromiso contractual de la entidad de salir a buscar la segunda parte. ¿Pero se puede suspender una obra por falta de pago, Alejandro? ¿Cómo se hace para quedar en incumplimiento, sin caer en incumplimiento? Bueno, verás, el incumplimiento puede ser imputable al contratista o no imputable al contratista. La ley deja muy claro que hay cosas que, aunque el contratista haga perfecto, igual hubo incumplimiento del plazo, pero es por razones ajenas a él, ¿no? En este caso, si la entidad ha incumplido con sus obligaciones de pago y tú has cumplido con tus obligaciones de entrega, porque tampoco puede ser que los dos estamos en incumplimiento, ¿no? Yo no te he cumplido y la otra parte sí ha cumplido. Entonces no tengo nada que reclamarte. Yo no te he cumplido y la otra parte tampoco ha cumplido. Tampoco puedo reclamarte. Pero si yo sí he cumplido y la otra parte no ha cumplido, ahí sí entonces estoy en una buena posición, jurídicamente hablando, para ir y reclamar lo que me corresponde. Lo puedes hacer en el momento en el que tú te atrasas y te ponen la multa por atraso. Tú apelas a esa multa y alegas, pues, entre las razones por las cuales estás atrasado, que es que no te han ido dispensando los recursos que tú necesitas para hacer frente a la siguiente parte. No es tan sencillo porque tú debes estar garantizado tu solvencia suficiente desde un principio para ejecutar toda la obra. Pero estamos hablando de situaciones extraordinarias en las que de verdad, a pesar de que tú has cumplido y demás, la entidad ha faltado a su deber de recibirte las etapas o los informes o los avances. Entonces se ha truncado ese ciclo en el que yo avanzo, te presento mi cuenta, tú me la pagas, yo avanzo, presento mi cuenta. Ese ciclo ya se ha visto tan truncado que entonces sí tengo yo posibilidad de recurrir ante los tribunales. O sea, no es que me atrasaron el pago un día y entonces mañana voy a los tribunales a pelearlo. Tiene que haberse realmente ya roto de alguna manera ese círculo de presentación de cuentas y de pagos. Bueno, Alejandro, el licenciado Arce, se nos vino el programa encima, nos quedamos cortos en esta hora de programa. Alejandro, te doy este último minuto para tus consideraciones finales para Construradio Panamá. Bueno, como consideración final, quiero decirles que esto no es un juego al que hay que tenerle miedo. De repente usted como contratista ya está cómodo con los proyectos que tiene el sector privado, pero dése la oportunidad de participar en un primer proyecto de infraestructura pública. Asesórese bien, nosotros y además las otras firmas muy encantados pues de recibirles y de asesorarles y de guiarles paso a paso por el proceso. A mí me pueden escribir de repente a mi correo de Fábrica Molino, que es aarce con z, @fmm.com.pa. También nos pueden contactar por las redes sociales, estamos muy activos en Fábrica Molino. Y a mi número personal, que luego te lo puedo compartir, con propósito pues que lo pongas en posición de la audiencia. Nosotros siempre estamos atentos, tenemos amplia experiencia, hemos construido hospitales, escuelas, carreteras, puentes, de todo, y no es que nosotros lo construimos, nosotros hemos asesorado al que lo construye, prestamos el servicio regularmente, hemos visto el recorrido y la evolución de la ley y estaríamos encantados de asesorarle. Y aunque no sea con nosotros, asesórese. Eso es como lo primero que diría yo que es la lección pues, aprendida aquí. Bueno, Panamá, hemos llegado al final del programa de Construradio.
Quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado, estuvieron conectados durante esta hora y a quienes nos escuchan cada semana siguiendo con temas claves para el desarrollo del país. Hoy hemos conversado sobre las realidades de los contratos de obra pública en Panamá, un tema definitivamente que tiene muchas aristas. La evolución de la contratación pública, los tipos de concursos, la importancia de las fianzas, las pólizas, las multas, las dificultades presupuestarias, etcétera. Este tema da para otro programa. Espero que el licenciado me acompañe. Y si hay algo que queda claro en la obra pública, no basta con construir bien. También hay que documentar, cumplir procesos y protegerse legalmente y tomar decisiones estratégicas. Quiero agradecer especialmente a mi invitado de la tarde del día de hoy, el licenciado Alejandro Arce de la firma Fábrica Mulino, por acompañarnos, por compartir con claridad su experiencia y sus recomendaciones. Por supuesto, queridos radioescuchas, si usted se perdió algo del programa, puede volver a compartir o escuchar el programa en nuestra plataforma de YouTube. Y los invito a seguirnos en nuestro Instagram, @ConstruRadio. Si estás deseoso de pautar alguna cobertura o participación en el programa, le agradezco. Me contacten vía email a construradiopanamá@gmail.com. Hasta aquí se despide el ingeniero Javier Adolfo Figueroa Barbero en compañía de... Al licenciado Alejandro Arce. Muchas gracias por tenerme por el espacio. Esto fue ConstruRadio Panamá, el programa donde la industria de la construcción, el desarrollo y la visión de país se encuentran. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde por Radio Panamá. Saludos y que sigan teniendo un excelente fin de semana. Saludos.